Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra tradicional mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Luis de la Calle para debatir un tema muy polémico. Vamos a analizar a lo largo de todo el programa los muy preocupantes nubarrones que se ciernen sobre México en este 2018. Nos estamos acercando a la tormenta perfecta. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy bien. Javier Tello, Leo, ¿cómo buenas estás? noches. Y en esta ocasión tenemos a Luis de la Calle, nuestro colaborador, Luis de la Calle, quien vino el lunes en lugar de en jueves. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Segunda división en lugar de Jorge Castañeda. ¡Ah! Ya vamos a empezar, ¿no? Bueno, y efectivamente, hablando de Jorge Castañeda, quien hoy está fuera de México, nuestro colaborador escribió un artículo muy interesante en el New York Times en el que advierte que México podría estar al borde de una tormenta perfecta mientras empieza un nuevo año lleno de riesgos y pocas oportunidades. Señala que 3 nubarrones amenazan el futuro de nuestro país: el ajuste fiscal de Donald Trump, el posible fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una elección presidencial que podría dar lugar a una era de agitación e incertidumbre para la economía y la sociedad en general. ¿Vale la pena retomar este artículo de Castañeda para debatir si el país está o no al borde de una tormenta perfecta? Javier. Mira, un artículo muy interesante, muy bueno de Jorge. Creo que hay mucho que decir, pero creo que hay que decir tanto cosas sobre el argumento en su conjunto como las partes del argumento. Creo que hay mucho que decir sobre el Tratado de Libre Comercio, mucho que decir sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, etcétera. Pero creo que también hay mucho que decir sobre el argumento en su conjunto y empiezo por ahí. Yo diría nada más 4 cosas rápidas. Primero, cuando leí el artículo dije, bueno, ¿y cuál es el impacto electoral en 2018 de esto? Por un lado, creo que beneficia a mí. Ante incertidumbre, apuéstale al candidato que más certidumbre te ofrezca, y ese para muchos, y creo que hay un buen argumento para que se puede hacer aquí, es Meade. Pero por el otro lado, si el impacto económico es en el primer semestre del año y es muy negativo de todo esto, ¿quién se beneficia de un mal desempeño en el primer semestre del año? Pues la oposición, tanto el Frente como el Observador. Entonces, impacto electoral 2018 no me queda claro para dónde jala. Luego, el tema de la incertidumbre no es el único, creo que, tema en juego en esta elección. También está el tema de la esperanza. Es decir, ante la incertidumbre, apuéstale al candidato que te da certidumbre. Pero la gente también quiere esperanza. Y el problema es que hay un candidato que genera mucha certidumbre y poca esperanza, que uno podría decir es Meade, y hay otro candidato que puede generar esperanza y muy poca certidumbre, que es López Obrador. Entonces, ahí otra vez, cómo juega esta tormenta perfecta en conjunto no me queda claro. Luego, la dimensión internacional. Uno pensaría que por primera vez en la elección va a haber temas internacionales muy presentes sobre los cuales los candidatos van a tener que hablar. Ahí Anaya y Meade tendrían una ventaja. Uno pensaría por su perfil, etcétera, ¿no? Sin embargo, dada el nivel de incertidumbre allá afuera, el argumento de pongamos la casa en orden se vuelve un poco atractivo también, y ahí es donde el AMLO ha tenido más peso. Y finalmente, un tema que a mí se me hace importante es que pareciera que este argumento da por hecho que es la economía estúpido. Sin embargo, yo creo que sí hay que evaluar qué tanto en 2018 es la economía estúpido, qué tanto es la violencia estúpido y qué tanto es la corrupción estúpido. Es decir, si fuera una elección normal, esta tormenta perfecta sí sería un huracán, pero creo que dado que hay otros 2 grandes temas en 2018, que es la violencia y la corrupción, no sé qué tanto esta tormenta tenga el impacto que uno pensaría tendría en situaciones normales. Bueno, creo que estaba poniendo Javier el énfasis en el impacto que estas cuestiones pueden tener en las elecciones. Yo pondría el énfasis en el impacto más bien de corto, de mediano y largo plazo que puede tener. La reforma fiscal de Trump, que hace muy atractiva, ¿no? El regreso y la inversión, el regreso de inversión foránea y de inversión
en Estados Unidos porque reduce las tasas empresariales, tú corrígeme, del 35% que estaban al 21%. Ofrece facilidades de repatriación de capitales que empresas norteamericanas pueden tener fuera para que puedan ingresarlas a Estados Unidos con un bajo costo y desde ahí consolidar sus posiciones como empresas. Y por último, ofrece unas facilidades de inversión y de amortización de la inversión realmente muy tentadoras en sí mismas. Entonces, yo no sé cuál es el efecto que eso puede tener, digamos, en el corto plazo, pero creo que es un desafío fiscal, no solo para México, por cierto, están todos medio locos con este asunto, porque es una de esas decisiones como la tasa de interés de la Reserva Federal que cambia el diseño del comportamiento de la economía del mundo, y me parece a mí que México está muy mal preparado para eso. Me parece que está muy mal preparado para eso. Y no depende en absoluto de México. Es una decisión soberana del Congreso americano bajo Trump y está en vigor y así va a ser. No hay nada que negociar ahí. Lo que hay que hacer es ver cuáles son los daños que te puede causar y tratar de remediar los daños. Algo parecido sucede con el NAFTA, porque algo podemos decir, pero en el fondo no mucho. Si al presidente de Estados Unidos se le ocurre, por la razón que sea, por las buenas, por las malas razones, retirarse como amenaza una y otra vez. Pero aún si no se retira, ya la detención del tratado, ya la renegociación del tratado ha tenido el efecto de un alentamiento de uno de los pocos procesos realmente dinámicos que tenía la economía mexicana. Por tanto, ahí también hay un daño, no solo en el corto plazo hacia la elección, sino en general de lo que puede ser el horizonte de México para el año entrante y para los años siguientes. Y por último, sí está el tema muy puntual de quién es el candidato que representa menos peligros, dados estos peligros como del entorno que están de alguna manera ya puestos en la mesa. Y la idea de Jorge, y es la mía también, es que el candidato menos preparado para una tormenta de este tipo es López Obrador, porque las convicciones, las ideas que tiene López Obrador respecto de la economía, son tan contradictorias con el tipo de cosas que va a haber que hacer si estos entornos del NAFTA y de la reforma fiscal de Trump, conforme vayan avanzando, que podría tener el efecto de multiplicar, no mucho, multiplicar esta tormenta. La tormenta fundamental, las dos nubes grandes, yo creo que son la reforma fiscal y el NAFTA. Y la elección de México puede ponerle un plus de empeoramiento que haga simplemente que las cosas sean todavía más complicadas. Luis. Bueno, yo creo que efectivamente hay tres fuentes de riesgo muy importantes para México este año que son un poco sistémicas, ¿no? La primera de esas es la reforma fiscal y monetaria de Estados Unidos. Yo creo que la monetaria es tan o más importante que la fiscal. O sea, el cambio de política monetaria de Estados Unidos, el inminente incremento en las tasas de interés, la posible corrección a los precios de los activos de Estados Unidos, que puede ser importante. No sabemos cuándo va a suceder, pero es posible que suceda. La segunda es la incertidumbre sobre el TLC de América del Norte, la posibilidad que se salga, la posibilidad que no se apruebe, que se negocie, etcétera. Y la tercera es el proceso electoral en México. El antídoto de estas tres es el plan A. Esta idea de que requerimos un plan B para enfrentarnos, es al revés. Necesitamos reafirmar una política fiscal sana en México, que las finanzas de México se han deteriorado en los últimos años. Se corrigió en 2017, pero llevamos un deterioro ya de varios años. Una política monetaria más sólida que detenga el incremento de la tasa de inflación. ¿Subir las tasas, dices? Bueno, subir las tasas y tener un poco más de credibilidad en el mercado de cambios. O sea, la depreciación del tipo de cambio que pasó de 13 a 20 y ahora está 18,80 ha hecho que se transmita esa depreciación en tasas de inflación que tiene un impacto negativo no solamente en la economía, sino en el ámbito electoral también. Desde luego. Porque se le asigna la responsabilidad al gobierno de Enrique Peña Nieto de ese incremento y por lo tanto a uno de los candidatos.
Entonces lo que tienes que hacer es tener una política monetaria que te permita vislumbrar una posible revaluación del peso, porque la revaluación del peso es la que va a hacer que los precios suban menos y que entonces el ámbito, el ambiente en julio para el voto sea más o menos bueno, ¿no? ¿Y eso es soltar reservas? Bueno, desde mi punto de vista, no acumular reservas. No acumular. Para empezar. Ok. Y no tratar de defender el peso, ¿no? Sino al contrario, cuando viene un periodo de revaluación, a lo mejor utilizar algunas reservas. Para que se revalúe Para más. que se revalúe más fuerte, para castigar a los especuladores, ¿no? Sí. El Banco de México ha sido muy conservador, o sea, se acumularon 100,000 millones de dólares de reservas de 2009 a la fecha y el peso se les devaluó tremendamente de 12 a 20, ¿no? Sí. Pues no funcionó esa estrategia y ahora tenemos un proceso inflacionario que hay que revertir. Y el otro es la apertura. O sea, el gran riesgo del TLC es que México regrese a las prácticas del pasado, vamos a tratar de proteger la economía, vamos a hacer las cosas un poco distintas. No tanto que Estados Unidos se cierre, sino que nosotros derivemos la lección equivocada y no continuemos con un proceso de apertura, ¿no? Bueno, la otra es la parte electoral. Y la parte electoral creo que es una situación de esquizofrenia, ¿no? Porque por un lado tienes a Andrés Manuel López Obrador diciendo, yo soy el candidato del cambio, pero como están estos riesgos no voy a cambiar mucho. Entonces te manda Poncho Romo y estás ahí diciendo... Sí. Y luego tienes el candidato del PRI, que es el que representa la continuidad, pero se va a tener que presentar en algún momento como el candidato del cambio. Y Anaya, que lo tiene un poco más fácil, ¿no? Porque él puede decir, yo soy el candidato del cambio hacia adelante, y el otro es el candidato para atrás, y el otro en realidad no es el candidato del cambio, ¿no? Entonces, esa mezcla de asuntos creo que es muy importante. Ahora, yo creo que Trump no se va a salir del TLC de América del Norte. O sea, que el riesgo número uno que señala Jorge en su artículo, al final del día no se va a materializar, no porque nos vaya a tirar buena onda, sino porque no le conviene a él en términos personales Pues quién y de sabe, su propio ¿no? futuro, ¿no? ¿Quién Pues, sabe? es una discusión de probabilidades, ¿no? Pues sí, claro. Pero ¿Qué sí. probabilidad le das ahorita? Yo le doy una probabilidad del 20%. 20%, no de ha cambiado. salga. De que se salga. No ha cambiado. De que se salga. Que es una probabilidad que no es baja, Sí. pero es mucho menos. Y los mercados ahora están mostrando precisamente esa probabilidad. Por eso hoy el peso estaba a 18.80 y no en 20 como estuvo hace unas semanas. Sí, pero hay que decir que llegó a estar a 17.50 y conforme se, digamos, complicó la negociación del TLC, se nos subió hasta 19.50. Sí, sí. Ahorita está revaluándose otra vez. Pero precisamente por ese factor, porque los mercados están interpretando Sí. que quizá la probabilidad la habían exagerado un poco, ¿no? Javier, yo creo que aquí lo que me queda claro de tu argumento y me pareció muy interesante es cuándo va a caer la tormenta. O sea, los nubarrones ahí están, pero el tema es si la tormenta cae en el primer semestre o en el segundo Y semestre. toda junto. Y yo creo que parte del nubarrón es el resultado de la elección. O sea, Sí, claro. finalmente... La única fecha que sabemos segura es la del 1 de julio. Exacto. Bueno, no, y hay otra, la del TLC, que se le acaba la autoridad para seguir negociando, ¿no? Esa es una fecha importante, ¿no? Que también es 1 de julio, por cierto. 1 de julio se le acaba al presidente la autoridad para seguir. ¿no? Pero tiene que De pedirle, Estados Unidos, al presidente pero tiene de que Estados pedir la extensión el 1 de abril. Entonces es otra fecha fatal también, ¿no? Bueno, pero Importante. es menos importante esa, ¿no? Y Porque se la van a dar, ¿no? se Seguramente. la van a dar si está en términos razonables con el Partido Republicano, se la van a dar. La probabilidad que se la den es muy alta. Ok, Javier. Ahora sí entro a cada una de las nubecitas, porque yo también, reconociendo que son nubecitas, matizaría Nubesotas, ¿eh? No. nubesotas, las matizaría. Luis ya matizó la del Tratado de Libre Comercio. Yo voy a matizar las otras dos, la reforma fiscal y la parte de la elección guión AMLO. Claro que va a tener un enorme impacto la reforma fiscal, pero creo que sí va a tener un impacto desigual para los distintos países del mundo. Por ejemplo, aquí lo que importa es la tasa efectiva. Y sospecho que en México la tasa efectiva que pagan estas grandes empresas que se podrían no es 35, a diferencia tal vez de Alemania. Bueno, la de ley es 30, por cierto. 30, a diferencia de Alemania. Personas morales. Personas morales 30. Exacto, Sí, donde exacto. sospecho que sí la tasa efectiva sí es muy cercana a la nominal. Entonces, mi primer punto, que para México la tasa efectiva que se paga, sospecho, está abajo de 30. Además, hay muchas otras ventajas de quedarte en México si eres una gran empresa mexicana. Hombre,
que esté bajo la mirada del IRS o del SAT, y yo creo que muchos prefieren el SAT. El SAT hablan por teléfono y les contestan. El IRS no sé si les contesta. En fin, yo creo que hay muchas ventajas políticas. El peso específico político que tienen estas empresas en México es mucho mayor que en Estados Unidos. Además, yo sí creo que es diferente ser un país emergente a un país avanzado. Es decir, yo creo que se salga más dinero de estas grandes empresas, hablando de repatriación, que se salga más dinero de países ya desarrollados que países emergentes, por muchas razones. Hay muchos incentivos fiscales para que inviertan empresas extranjeras en estos países emergentes, muchas facilidades, entonces la tasa para ellos es más baja de lo que es en general. Además, muchos retienen esas ganancias aquí para reinvertir, porque la tasa de retorno que obtienen al reinvertir en esos países es mayor que en otros países. En fin, no me queda claro qué tan grande será el impacto Te interrumpo ahí nada más para decir que yo he estado preguntando, y no sé si ustedes tengan información, precisamente, ya es que esta reforma fiscal es una reforma fiscal enorme y tiene mucha letra chiquita, ¿no? Y lo que hay que calcular es precisamente la tasa efectiva, porque aparte de ese 21%, Héctor, tienes que sumarle los impuestos sobre la renta estatales que muchas de estas empresas pagan, Obamacare en algunos estados, etcétera. No sabemos cuál va a ser la tasa efectiva y por ingreso también de personas morales y de personas físicas. Ahí no sé si ya tienen ustedes algún cálculo que nos pudiera decir que efectivamente México perdió competitividad. Mira, o sea, el objetivo de Trump es que los otros países no sean competitivos. Sí. Y eso es su objetivo tanto en la fiscal como en la negociación del TLC de América del Norte. Sí. O sea, lo que quiere es que no haya inversión en México. Entonces ese es el objetivo de Trump. Sí. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Hacernos más competitivos. Ok. ¿No? Ahora, yo estoy de acuerdo con Javier. O sea, yo creo que ha habido una sobreestimación del impacto de la reforma tributaria. No es una reforma fiscal, es una reforma tributaria. En Estados Unidos con respecto a México, por varias razones. La primera, con la reforma es menos probable la salida del TLC que la alternativa que era que hubiera fracasado. Sí, pues ya le quedaba nada más el TLC, ¿no? Segundo, si la reforma es altamente positiva para Estados Unidos, eso le ayuda a México en dos frentes. Vamos a exportar más y si tú inviertes plantas en Estados Unidos, se van a invertir plantas en México. Por las cadenas de valor. Porque producimos conjuntamente. Sí. Y hay un tercer argumento. Las empresas americanas no utilizan a México como un paraíso fiscal. O sea, no es que tengan aquí dineros para evitar la tributación. Eso está en otro lado. Sí. O sea, el que va a sufrir es Irlanda, Luxemburgo, Panamá. México tienen dinero aquí para invertir. Porque es buen negocio. Porque es buen negocio. Entonces la pregunta es, ¿puede México ofrecer paquetes de inversión atractivos? La respuesta es sí, van a invertir en México. Bueno, entonces ahí ya... Por eso no quiere decir que no haya que hacer en México una reforma tributaria para hacer tan atractivos como ellos, ¿no? Ok. Bueno, pero ya lo acabas de decir. La cosa no es de preocupar mucho, pero hay que hacer una reforma tributaria. ¿Quién va a hacer la reforma tributaria en México? ¿Quién es la coalición de representantes del Congreso que van a hacer una reforma tributaria para ponerte como en condición de espejo con la Trump? Eso no sería mi objetivo. Luego, es decir, espejo. Nosotros, el impulso que tenemos desde que empezó la crisis con la resolución del TLC es que esto puede no ser muy grave. Ojalá no lo sea. Y ahora con la reforma tributaria o fiscal, puede no ser muy grave. Ojalá no lo sea. Sí. Pero a mí me gustaría más oír cuáles pueden ser los daños cabales. Yo creo que hay que insistir en el plan A. Pero ese plan A implica decisiones institucionales totalmente distintas de las que tenemos. 100% de acuerdo. Y a mí me parece que la imaginación política mexicana funciona mejor en la emergencia que en el confort. Pero nuestra digamos, nuestro reflejo es decir, no se va a poner tan grave. No, y sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si el plan A, es lo que dice Luis. Cuando tú dices que, y yo estoy de acuerdo, que tienes que ajustar todos tus, digamos, tu política fiscal y tienes que ajustar tus instrumentos económicos, lo que estás diciendo, te pregunto, es que necesitas empezar a pensar en un ajuste serio del gasto. ¿No es así? O subir los impuestos. O subir impuestos. Claro. Más bien bajar impuestos, buscar otros exacto, impuestos. compensar la caída decisiones de gobierno
que si fueran preventivas y empezaran a tomar desde ahora, podrían tener grandes consecuencias, ahí sí, en el corto plazo electoral, porque el gobierno aparecería como un actor que está cerrando las llaves en un momento en donde en México las llaves se abren. No sé cuál es la cantidad esa que decía el Banco de México de cuánto crecía el efectivo en años de elecciones presidenciales. Sí, muchísimo. Sí. Este es un año de gasto, no es un año de disciplina. Amarre. Entonces, me parece que, digamos, lo que va a suceder es que no vamos a hacer nada hasta que no nos caiga el mundo encima. Y si no nos cae, que bueno. Pero Bueno, déjenme, perdón, tengo que irme una pausa. Regresamos, hay mucho más que discutir. Está el tema de la nube electoral, digamos, ¿no? O sea, la otra nube, la nube electoral. Y yo creo que aquí hay una discusión muy seria, porque tú dices, es el plan A. El plan A, por ejemplo, para el TLC, lo que tú estás implicando, Luis, es una mayor apertura. Yo creo que el riesgo es que venga una reacción nacionalista, proteccionista, que digan, pinches gringos, nos cerraron pues ahora nosotros nos vamos a cerrar y regresemos al modelo proteccionista del pasado. Y se vale, por cierto, hay que decirlo, políticamente a lo mejor gana esa opción, ¿no? Regresamos, si les parece, en un momento más para seguir analizando este tema de la tormenta perfecta. Bueno, estamos teniendo una discusión muy interesante en donde parecería que ahí en el Océano Atlántico se están uniendo tres nubes que podrían acabar en un huracán categoría 5 que podría acabar en México. Esas nubes es la reforma impositiva tributaria en Estados Unidos, el tema de la renegociación o probable fin del Tratado de Libre Comercio y las elecciones en México. Hay un escenario donde si interactúan esas nubes y sale lo peor, pues puede acabar con efectivamente una tormenta perfecta o el huracán perfecto, que es lo que escribe Jorge Castañeda o que escribió Jorge Castañeda la semana pasada en el New York Times. ¿Tú querías decir algo para continuar esta discusión? O sea, una fuente de riesgo muy importante es el riesgo macroeconómico que viene de Estados Unidos. O sea, otra nube, digamos. O sea, la misma nube, no nada más la parte tributaria, sino la parte monetaria, ¿no? Y el incremento inminente posible, no sabemos el tamaño ni el tiempo, en las tasas de interés y el posible desplome del precio de los activos en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tendría eso? Digamos, presión tremendamente en los mercados financieros, ¿no? Viene el peso, ¿no? O sea, si entramos a una crisis financiera en Estados Unidos... Se caería la bolsa. Se caería la bolsa, se caería el peso, ¿no? Entonces, para eso tienes que pertrecharte antes. Y eso implica un esfuerzo fiscal y monetario en México. Una bolsa que lleva 10 años creciendo. Por eso. O sea, es de los crecimientos de activos más largos en la historia de los Estados Unidos. La expansión monetaria en Estados Unidos no tiene precedente en la historia. No tiene. Y ahora vamos a ver la reversión de esa expansión. Y nadie sabe el tamaño del problema que eso puede causar. Pero eso se viene hablando desde hace 3 años, Luis, y no acaba de suceder. Igual pasó con los Lehman Brothers. Sí. Tú decías en 2000, 2001, ahí viene, y se tardó varios años. Pero a los países mal preparados les va muy mal. Sí. Entonces México tiene una obligación, creo, de tener finanzas públicas consolidadas y una política monetaria que apuntarle el peso. Pero Luis, el problema es que estamos muy mal preparados. No, claro, ese es el muy punto. mal preparados. Exactamente. Nuestro nivel de deuda, nuestro nivel de inflación, es obvio que llegó a un pico, probablemente, pero es enorme. Falló el Banco de México. Sí. La inflación acabó siendo 6. Casi 7, ¿no, hombre? Casi 7. Sí. Su pronóstico era 3. Sí. Está toda la incertidumbre. Hay un estancamiento de la inversión extranjera en lo fundamental. Hay un estancamiento de hace muchos años de la inversión pública. Entonces... hay una caída de la inversión. Bueno, entonces, México está sobreendeudado respecto de lo que sería razonable estar. Entonces, para hacer un ajuste de todo eso, ¿qué habría que hacer? Y si esto es posible en un año de elecciones, o si sería un suicidio político. Esto se va a hacer con el próximo presidente de México, el próximo Congreso, en la medida que se hagan. Javier. Sí, yo sí creo que hay un cierto sesgo de esta descripción de la tormenta y creo que hay otras tormentas
que no o muchas otras nubes que no aparecen en este editorial. La inseguridad. Y la corrupción, ¿me entiendes? O sea, se habla de por eso decía al final que pareciera que es la economía estúpido y no es la violencia y no es la corrupción, la tormenta que viene. Y yo creo que hay un buen argumento para señalar esas otras nubes. Añades. No, añaden. No quitas nubes, sino añades. O el argumento que matiza esta tormenta económica y le pone más énfasis a las otras dos. Porque de repente pareciera que no deberíamos de tener elecciones, que Smith se quede secretario de Hacienda y continuidad total y absoluta. Eso me permite, y como que no. Eso me permite entrar a la otra parte, la parte electoral, porque yo creo, y yo soy de los que pienso, que si gana López Obrador es parte de la tormenta. Claro. ¿Por qué? Porque ni Anaya ni Mid van a cambiar el modelo económico que venimos teniendo más o menos bien, más o menos mal desde los años 80. Yo tengo incertidumbre de que si gana López Obrador va a seguir por ese camino. Muchos dicen que efectivamente lo que necesita el país es hacer ese cambio, porque los neoliberales aquí, como Luis, se han equivocado en estos años, ¿no? Han dicho los neoporfiristas, y que lo que necesitamos es regresar o cambiar ese modelo. Eso le da incertidumbre, Héctor, ¿no? Pero yo creo que es una incertidumbre positiva. Sí. O sea, yo creo que es mucho mejor enfrentar esta tormenta en un ambiente democrático. Sí, sin duda. Que con López Portillo, sin democracia. Bueno, pero es muy importante porque el país ha progresado mucho. Sí. O sea, esta misma tormenta perfecta la vivimos en 81, con un régimen autoritario, y nos fue horrible. Sí. O sea, es mejor en esto, porque ahora lo podemos discutir. Esto que estamos discutiendo ahora sirve para ese propósito. Antes no se puede discutir. O sea, yo creo que hay que apostar a favor de que hay un régimen democrático con la incertidumbre que trae la democracia. Sin duda. Sin duda. Sí, parte del argumento, parte del supuesto de que López Obrador es un peligro para México. Y eso, más que decirlo, pues hay que argumentarlo. Es un peligro para el modelo económico que se ha implementado. Pero si está diciendo que es una nube gris, tormentosa. Bueno, porque yo creo en ese proyecto. Bueno. Por eso, pero eso hay que argumentarlo más que decirlo. Hay que agregar que es una nube que le gusta al electorado mexicano. Sí, y que el electorado mexicano va caminando con gusto hacia esa nube. Quería matizar, porque el argumento de Jorge en el editorial es que es en efecto una nube gris tormentosa, López Obrador, por la manera en que López Obrador es interpretado por el sector privado, tanto nacional como extranjero. El argumento que hace en el editorial es que ya están actuando como si en efecto fuera un peligro para México, dejando de invertir, posponiendo inversiones, etcétera, etcétera. Yo ahí también matizaría ese argumento. Yo sí creo que por varias razones, tanto el sector privado nacional como el sector privado extranjero, le están dando más beneficio de la duda a López Obrador que en 2006. Esa es mi impresión. Y en parte eso está ocurriendo porque López Obrador tiene una estrategia distinta frente a ese sector privado. Está funcionando Poncho Romo. Sí. O sea, la estrategia Poncho Romo de, digamos, y no solamente de eso, dar certidumbre. Por lo ocurrido en años recientes. Es decir, mucha gente no está contenta con lo ocurrido en general, las otras nubecitas, la de la corrupción, la de la violencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, le están dando el beneficio de la duda, no solamente por esa nueva estrategia frente al sector privado, sino que también por un descontento genuino en otros temas que voltean a ver a otro candidato con mejores ojos que en otros. Y me gustaría que discutiéramos como parte de esto la decisión de López Obrador de adelantar a su gabinete y en particular poner a Carlos Ursúa, nuestro compañero aquí de Foro TV. Tú durante mucho tiempo debatiste con él en un programa como posible secretario de Hacienda, ¿no? O sea, en fin. A mí me preocupa mucho en este contexto de las nubes económicas que vienen de fuera, unas ideas que yo creo que son francamente, están fuera de este mundo, pero que son muy precisas, que López Obrador repite y repite y repite. Voy a poner dos. Quiere interrumpir el proceso de inversión del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. No sé cuánto lleven invertido ahí, 3,000 millones, 4,000, no sé en cuánto va a estar eso en julio, pero probablemente son unos 6,000 millones de dólares. Y quiere ponerle una interrogación a la reforma energética, que es así, trae ya en las licitaciones que han venido haciendo como cerca de 80,000 millones. Entonces, en un momento de crisis económica, de esta tormenta perfecta, tienes un candidato que tiene ideas
de destrucción de inversión en México. Y también tiene unas ideas de inversión dispendiosa y arcaica, porque quiere hacer dos refinerías. Entonces yo digo, en el aspecto estrictamente económico, tienes estos riesgos económicos y tienes un candidato triunfante que no solo no se atiene al plan A, sino que tiene el plan Z. Eso a mí me parece que no puede no tener graves consecuencias en los mercados. Oye, agregaría... ¿Ursúa va a implementar el plan Z? No sé. Bueno, es que esa es la gran duda, porque una cosa es lo que diga el candidato presidencial, que sería el presidente, y otra cosa es lo que le diría su secretario de Hacienda. Yo agregaría a esa lista, Héctor, esta cuestión absolutamente arcaica del proteccionismo en el sector agropecuario. O sea, él ve el campo... La autosuficiencia alimentaria. A ver, el sector agropecuario, si hay alguien que se ha beneficiado de la apertura, ha sido el sector agropecuario. Es un sector muy como dinámico nunca. ahora. Parte de un sector. Bueno, sí, parte. No, pero, a ver, abrumadoramente. abrumadoramente. Y regresar... Y el proteccionismo no es tan arcaico en el mundo. Regresar al modelo de precios de occidental. garantía, híjole, Luis. Digo, la clave, o sea, en tiempos de incertidumbre, lo que tienes que hacer es volverte atractivo. ¿No? Enseñar piernita. No, claro, decir, oye, o sea, si Estados Unidos está tratando de ser más atractivo, nosotros todavía más. Y eso implica señales de largo plazo, estabilidad. O sea, queremos estabilidad en el país para promover el cambio. ¿La da Ursúa? Por ejemplo, el hecho de que hayan nombrado a Ursúa como posible secretario de Hacienda. Carlos Ursúa es un muy buen economista. El problema con Andrés Manuel López Obrador, creo, y se refleja en su gabinete, es que todo gira alrededor de él. Sí. Se parece un poco a Trump en ese sentido, ¿no? Todo gira alrededor de él. Entonces él es el que va a tomar las decisiones, ¿eh? Sí. No su equipo. Entonces, digo, vamos a ver cómo sigue la campaña. Yo no pienso que López Obrador, por ejemplo, vaya a pronunciarse en contra del TLC de aquí al 1 de julio. No, pero si se sale, a ver, vamos a poner, si se sale Trump del TLC, Entonces maximiza, ahí la raja nacionalista va a estar a flor de piel. maximiza la posibilidad de que salga electo López Obrador. Ahora te voy a poner al revés. Si gana López Obrador el 1 de julio, o cuando suban las encuestas en oráculos, Sí. las encuestas a favor de López Obrador, el valor del TLC crece exponencialmente en Estados Unidos. O sea, si gana López Obrador el 1 de julio, nunca se saldría a Estados Unidos del TLC de México. Pues sí, es lo de Y la si edad se sale certidumbre. antes, maximiza la probabilidad que sea López Obrador. Pero mira, entonces se ponen en contradicción, de acuerdo a este argumento, dos nubes. O sea, gana López Obrador y entonces ya Sí, la claro. nube del TLC se minimiza. El TLC... Las nubes son racionales. No. Sí, es que tiene toda la razón. Es que Pero sí, ¿por qué? yo insisto, el TLC tiene poca posibilidad de que salga. A ver, bueno, déjenme, hacemos una breve pausa y concluimos ya con este tema en el tercer segmento. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una conversación, un debate muy interesante sobre la posibilidad de la tormenta perfecta, reforma tributaria e incluso monetaria en Estados Unidos, salida o renegociación del TLC y elecciones en México y la posible elección de Andrés Manuel López Obrador. Y acá lo que decía Luis era algo muy interesante, que si gana López Obrador, eso incrementa las probabilidades de que no se salga a Estados Unidos del TLC, porque si entiendo bien sería como una especie, como explica Elster, el profesor Elster, el politólogo Elster, a las instituciones, que es una manera de amarrar a Ulises para que no oiga el canto de las sirenas. Bueno, falta que se salga López Obrador. No, No. pero es muy TLC. interesante esto que ha planteado Luis, porque la verdad es que una nube podría contrarrestar a la otra. Eso. Es decir, la nube de un candidato presidencial triunfador con una idea económica completamente adversa a la liberalización, etcétera, podría ser un elemento político que llevara a Estados Unidos a decir: vamos a dejar las cosas como están, porque esta es una manera de mantener institucionalmente el vínculo estable, económico, fundamental que tenemos con México y allá con Canadá. Me parece muy interesante, pero yo no sé si esta visión, digamos, de
Estratégica. de amarrar a México Sí. es la que está en la cabeza Eso es un buen punto. del presidente Trump. O más bien la que dijiste antes. No, no, no. Más todavía vamos a interrumpir el tratado para que ellos sean menos competitivos todavía. Porque esto que dijiste me gustó mucho, de que lo que está buscando Trump, y esto sí no tiene dedicatoria mexicana, otras cosas sí, es que no sean competitivas otras economías respecto de Estados Unidos, ¿no? Ese es el propósito. Javier, Sí, yo no creo que genere incentivos para muchas instituciones en Estados Unidos, para el sector privado, para muchos en el Congreso, incluso para parte del Ejecutivo de Estados Unidos de mantenerse dentro del Tratado de Libre Comercio. Todo parece indicar que Trump está operando con otro tipo de lógica. Yo creo que sí hay una lógica, pero no es esa lógica que es la que uno esperaría del presidente de Estados Unidos. Cualquier presidente, republicano o demócrata. Entonces, este cuate una y otra vez ha mostrado falta de visión estratégica en ese sentido. Entonces, que aquí se le dé, pues en una de esas, porque lo presionan los republicanos en el Congreso, lo presionan el sector privado, pero no me queda claro que aún así Trump lo vea y no se salga. Yo sigo siendo pesimista. ¿tú sí crees que...? No, bueno, yo creo que lo que más probable, y ya lo habíamos platicado, creo que también en una pausa. Yo creo que la salida se de va para Bannon largo. y la caída, digamos, que ha tenido la facción bannonita, ¿no? Dentro del gobierno de Trump, pues ayuda a pues, bajar, minimizar las probabilidades de esa agenda nacionalista aislacionista, ¿no? Ahí hay un argumento más financiero. Sí, Trump ha definido su presidencia en términos del Dow Jones. sí, Entonces él dice, el Dow Jones está en 25,000, gracias a mí. ¿no? Sí. Todo es gracias a él. sí. Si se sale el TLC, pone en riesgo los 25,000 puntos del Dow Jones. Pues la sola amenaza de salirse puede hacer que la bolsa baje. Y eso, para él, eso es mucho más importante que el TLC de América del Norte. Ahora, Javier aquí ha insistido que lo que pasa es que a Trump le vale madres México. Perdón, le vale gorro completamente. No le importa. Pero, Pero no el Dow Jones. pero le importa a él Pero mismo. le importa al él Dow mismo. Jones. Y además hay otro argumento financiero. La salida del TLC es como una opción de los mercados financieros. El único que puede ejercitar la opción es él. En el momento que la opción es ejercitada, o sea, que manda la carta el 2205, la opción pierde valor. Entonces él va a jugar con esta idea de me total. salgo o no me Sí, salgo claro. durante mucho tiempo, incluido post 1 de julio. Pero en el momento que le ejerza, se le acaba la opción. Se le acaba la Ergo, no la va a ejercer. Ahora, yo quiero acabar, porque ya nos quedan pocos minutos, regresando a López Obrador, porque creo que el debate en torno a López Obrador es qué tanto se le cree o no de que no va a cometer locuras o va a hacer un cambio radical en materia económica. De hecho, el PRI lo que está tratando es de pintar a López Obrador como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro. Es clarísima la estrategia de JJ Rendón, que es el estratega ahí, ¿no? Pero creo que al final del día ese va a ser uno de los temas de la elección, Héctor. ¿Qué tanta credibilidad tiene López Obrador de que no va a hacer un cambio radical o sí va a hacer un cambio radical del modelo económico? Mira, es que toda su propuesta es un cambio radical del modelo económico. Entonces tendría que hacer muchísimos ajustes. Ha escrito un libro sobre eso. Sí, sí, sí. Esto que tú dices de la soberanía alimentaria implica una serie de decisiones proteccionistas Sí. que no tienen nada que ver con las reglas del TLC, ni de mucho menos de una apertura mayor hacia otros, digamos, hacia Europa. O así. Entonces, y lo que plantea es una desinversión cabal en la economía mexicana porque vienen recursos para el aeropuerto internacional y para la explotación del petróleo. De manera que lo que está planteando en términos económicos es realmente en contra de lo que ha sido, digamos, el comportamiento y el arreglo institucional de todos estos años. Me parece que sus ideas económicas son profundamente disruptivas y además me parece que son profundamente irrealizables. De manera que lo que puede salir de eso es solo un conflicto sin ventajas. Sin resultados, sin frutos. ¿Cuánto puede impactar esto? Ya no digo a los inversionistas de fuera, sino a los inversionistas mexicanos, no lo sabemos, pero tiendo a pensar que mucho, tiendo a pensar que una buena parte de los capitales mexicanos, si López Obrador no corrige seriamente estas cosas, no Alfonso Romo, sino López Obrador corrige seriamente estas cosas, vamos a tener en México
por nuestras propias razones de siempre, por los reflejos de siempre de los capitalistas mexicanos, fugas de capitales mexicanos, buscando la seguridad mientras esto pasa. Y ese es un riesgo muy puntual de la política económica. Y hago el énfasis en la política económica porque no estoy hablando de sus planteamientos políticos, sino de la política económica. A ver. Yo sí creo que hay una cierta lógica de que él siga diciendo más o menos lo que está diciendo para ganar votos, mientras que Romo habla con quien habla para tranquilizarlos. Yo creo que esa estrategia, otra vez, independientemente de que yo qué piense de sus propuestas, creo que esa estrategia electoralmente tiene sentido y creo que está teniendo un cierto éxito. Si mañana López Obrador... Pero ¿cuál es el verdadero López Obrador? Ah, no, bueno, esa es la incertidumbre. Yo creo que es doble. Que ese es el tema, es doble. ¿no? El problema es incertidumbre y credibilidad, ¿no? Porque incluso cuando trata de ofrecer certidumbre, la gente no le cree. Y por eso Ursúa. Porque entonces compra certidumbre llamando Ursúa y poniendo Ursúa, que tiene credibilidad. Pero no me queda claro que la estrategia que está haciendo en un sentido electoral para ganar la elección no sea la correcta. Ahora, la elección la va ganando. Es decir, pero si él está haciendo esto por razones electorales, está engañando a sus votantes. Y en algún momento tendrá que voltearse y decirle a los votantes, ¿saben qué? No se puede. Esto era para ganar elecciones, ahora vamos a hacer la verdadera política. Yo no me imagino a López Obrador haciendo una corrección de esa naturaleza. Sobre todo en el tema energético, que siempre ha sido uno de los... ninguno. De sus bêtes noirs, ¿eh? No me imagino a López Obrador en ningún tema haciendo una corrección Javier sí. cabal. Sí. Javier sí. No en todos, Bueno, pero en muchos. No lo que recuerde, no recuerdo una que haya corregido. Otra forma de ver esto es que López Obrador, cuando lo escuchas hablar, te da la impresión de que él piensa que en 1981 el país estaba mejor que hoy. Sí. Está escrito. No, está escrito en el libro. Se jodió Entonces, a partir de Miguel de la Madrid. Esta es una elección que podríamos ver conceptualmente en términos de colección de fotografías. O sea, una colección de fotografías del México en 1981. Imagínate tú a la ciudad de León, Saltillo, Querétaro, Aguascalientes, Chiapas, la Ciudad de México, en 81 y en 2017. Y decirle al elector cuál se ve mejor. Entonces, la forma de enfrentar al observador electoralmente es decir, tú representas el pasado de 1981 y yo represento el futuro. ¿Quién puede hacer ese argumento? ¿Anaya o Meade? Pues eso es lo que vamos a ver los próximos meses. Pero vamos, no se puede ganar una elección solamente con el miedo, o sea, decir es un peligro para México, sino hay que proponer algo hacia adelante. No solo eso, sino que puede ser contraproducente, porque de esa acusación de que él va a ser Chávez, Andrés Manuel López Obrador ya está vacunado, Ya está vacunado y por eso está otra vez en donde está. Porque eso que ya le echaron encima, que pudo funcionar la primera vez, ahora, ya que no lo mató, lo va a fortalecer. Más si aparecen personajes como este señor, que es, por cierto, venezolano, haciendo la tarea sucia para el PRI. Me parece que hay un error grave de orientación de la campaña del PRI, pensando que la misma medicina va a matar al paciente que no mató. Lo va a fortalecer. Las elecciones se ganan hacia adelante, en el fondo. Para mí la tormenta perfecta es una reacción nacionalista en México. A mí me parece que esa reacción puede venir de fuera por todo lo que estamos viendo, los vientos que hay en Europa, los vientos que hay en Estados Unidos, y que aquí haya una reacción nacionalista a ese plan A que tú hablas, ¿no? O sea, el plan B, C, D, etcétera, puede ser, pues nos cerramos, protegemos. Pero ¿cómo te vas a cerrar? Yo creo que hay puede. una opción real de cerrarte. ¿Cómo te vas a cerrar? No, claro. Si se te caiga el producto el siguiente año. Ah, no, 3%. bueno, eso ya ven. ¿Qué puede cerrar? Sí. ¿Qué podría cerrar hoy? Javier se está riendo. A ver Sí, a ver, porque ya lo hemos platicado, hemos platicado este tema. Llevamos un año de Trump y yo no he visto una reacción en lo más mínimo nacionalista. Eso te dice mucho de que esa opción no es tan real. Salirse del Acuerdo de París no es una reacción nacionalista. No, de México. De México. No, en México. Entonces, creo que los mexicanos tienen muy claro que una cosa es Trump, otra cosa es el gobierno de Trump y otra cosa es Estados Unidos. Hasta ahorita Bueno, estoy de acuerdo. Después de un año de barbaridades por parte de Trump. Bueno, pero imagínate que se salen No, del pero tratado. Yo insisto en distinguir los distintos componentes del nacionalismo. Yo sí podría ver
un nacionalismo más en lo cultural, pero no en lo económico. O sea, sí puedes tener una reacción. No hay vuelta atrás en el No, a un claro, nacionalismo económico. Hay vuelta atrás en todo. Yo bueno. no lo veo. Sí. Sí veo, en cambio, un posible nacionalismo más en lo cultural. Lo que más veo, y ahí se ve beneficiado López Obrador por el discurso que ha tenido históricamente, es lo que se podría llamar un civismo republicano, que es poner la Hablar casa de en orden. precios de garantía y de autosuficiencia alimentaria no es regresar a las épocas del nacionalismo económico mexicano. Lo que yo digo es que no veo que eso gane votos, Leo. Yo no creo... Pero ahí está la propuesta. No, pero no es, una cosa, pues, no es una cosa de votos. Yo creo que yo creo que si fuera votos los pierde. Sí. El problema son los grupos de interés. Sí, O sea, lo que quieren es regresar al clientelismo del PRI de hace 50 años, correcto. que es el nacionalismo revolucionario. Y México ya superó esa etapa. Y los votantes Pues mexicanos, ahí parecería que hay un los ciudadanos... 30-40% que todavía se les mueve la colita con eso. No, pero hay y gente, si ves hay otras gente a la cifras, que les hay un encanta clientelismo eso. de otro tipo también muy presente. Digo, También. Bueno, Sí, pero digo, o sea, digo, yo creo que los mexicanos no queremos en esta elección un cambio radical en el sentido de darle 180 grados a la parte económica, pero sí un cambio radical en la forma como los políticos ven a la política, que es como un negocio. Eso también. Y los entonces Sí. Esa es Ese la es parte, el yo tema. creo, muy potente de López Obrador y es la posición que ha ganado, me parece a mí, como digamos, el adalid en contra de la corrupción. Pero la realidad es que yo no sé si la gente está entendiendo o no que López Obrador implica un cambio y un regreso un cambio en el mal sentido y un regreso al pasado. Lo que sabemos hoy es que la gente está alineada mayoritariamente en esa opción electoral. no mayoritariamente, de manera plural. De manera plural, Pero no pero mayoritaria. digamos, el veredicto de oráculos, que es esta encuesta de encuestas, es que si fueran las elecciones hoy, López Sí. Obrador tendría 99% de posibilidades de ganar. Hoy. Anaya tendría .07 Sí, no, de ganar. y Mitt tendría .03 o Sí, así. sí, sí, así es. Es decir, a la gente le está gustando el discurso de López Obrador. Bueno, también puede ser el argumento que el voto anti López Obrador está dividido entre Anaya y Mid Y es mayoritario. y podría ser mayoritario. No, es También, ¿no? Bueno, pero a ver, antes de irnos quiero decirles que O el voto anti-PRI está dividido hablando de entre Morena y propuestas y de lo que necesita el país, está saliendo este libro y ahora que coordinó México ante el 2018, que coordinó Héctor Aguilar Camín, donde participaste tú, Luis, donde han participado varios de nuestros colaboradores. Está muy interesante. Aquí lo vamos a estar, desde luego, debatiendo. Héctor, si puedes en 30 segundos decirnos qué se van a encontrar la gente aquí. Se va a encontrar una enorme cantidad de propuestas, de cosas que se pueden hacer para hacer un cambio institucional profundo, serio y moderno en México. No son propuestas fáciles, no son mágicas, pero son perfectamente practicables y desmienten por completo la idea de que este es un país sin rumbo, que no sabe qué hacer y que no tiene nada que hacer más que padecer sus epidemias, sus plagas de todo tipo. No, hay muchísimo que hacer. Es un libro para gente que quiera trabajar, diría yo, en el futuro del país. Bueno, pues aquí lo vamos a estar debatiendo, Héctor. Gracias por haber venido. Luis, muchas gracias por haber Encantado. venido. Nada de segunda división. Tú eres de primera, de la Champions League. Eres tú la alineación. Javier, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.